¿Te imaginas tener un accidente laboral que te haga dejar la rutina y lanzarte a una vida nómada en furgoneta? Pues hoy hablamos con Edgar, que seguro que será una charla inspiradora para quienes buscan, bueno, un cambio radical en su vida. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Edgar me escribió hace tiempo y bueno, yo no lo conocía, pero su historia me pareció brutal. Así que vamos a ver cómo es su vida en la Mañoneta. Ya sabéis que estos episodios son gracias a Zalba Caldú. Con Zalba Caldú podéis asegurar vuestro vehículo camper, autocaravana, moto, coche clásico o lo que sea. En la web de Viajando Simple siempre tenéis un código con un descuento y también un enlace para que podáis pedir mediante el formulario el precio, un presupuesto, que por cierto hace poco compartí que mi Volkswagen T4, al ser histórica, estaba pagando, creo que son 80 euros, que a la gente le sorprendió mucho, pero sí, con Zalba Caldú también tienes unos precios bastante competitivos, así que echarle un vistazo, que además nuestro invitado de hoy también tiene una T4, que me hace especial ilusión por eso. Y bueno, ahora sí, Edgar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien, la verdad que muy bien, muy feliz. Qué bien, me gusta tu respuesta. Bueno, si quieres, cuéntanos, haznos una breve introducción de quién eres y un poco tu infancia y, como bien me dijiste, pues tu espíritu un poco nómada. Bueno, pues yo soy Edgar, pasa que mucha gente me llama el Maño porque soy nacido en Zaragoza Sí, y como he sido nómada he vivido en muchos sitios que no es Zaragoza, entonces por eso allá donde voy soy el Maño, como mote, ¿no? vale, Y nada, soy un poco nómada porque, ya te digo, nací en Zaragoza, a los 5 años me mudé a Logroño por el trabajo de mis padres, luego a los 12 años me fui a Burgos a estudiar 3 años, volví a Logroño, luego con 20 me fui a Denia, a la Comunidad Valenciana, y los últimos 8 años, o sea, te estoy hablando del 2015, ¿vale? sí. Volví, o sea, llevo en la Comunidad Valenciana alternando entre Denia, luego he vivido en Pego, y también he estado bastante afincado en un pueblo que tengo mucha relación y tengo muchos amigos en la Vall de Ebo, que es un pueblo de la montaña de Alicante. O bien de movimiento, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Por el trabajo de alguno de tus padres o cómo es que os habéis movido tanto? Cuando yo era pequeño, sí, claro, pero conforme yo fui haciéndome mayor, ya eran decisiones propias mías de aventura, de conocer nuevos lugares, de descubrirme. Yo siento que cuando llevo instalado en un mismo sitio mucho tiempo, que me imagino que luego lo haremos de esto, que por eso también decidí hacer el cambio que he hecho ahora, necesito como... mi cuerpo pide salsa, digo yo siempre, ¿no? Y Sí. siempre tengo una máxima en mi vida que soy una hoja movida por el viento y cuando tengo oportunidades o tengo ganas de una nueva aventura, no me lo pienso y lo hago. Qué guay. Qué guay. Además, estoy seguro de que esto al final te saca un poco de tu zona de confort y seguro que haces cosas que a muchas personas igual nos cuestan más, eh, pero tú lo haces más fácilmente por eso, ¿no? Porque al final te has tenido que ir acostumbrando a conocer a nueva gente allá donde ibas y demás. ¿Y qué ventajas y desventajas le ves al haber vivido en tantos sitios diferentes? Pues mira, como ventaja, lo mejor siempre es que descubres nuevos sitios, pero ya no solo a veces por lo que es el ambiente o una ciudad tan diferente como puede ser, por ejemplo, de playa, como puede ser Denia, por ejemplo, comparada con Burgos, ¿sabes? A nivel de Claro. paisajes y demás, sino también la gente, la manera de vivir de cada sitio que es diferente. Entonces todo eso también, sobre todo yo en el proceso de juventud y ir haciéndome adulto al haber hecho estos cambios, yo creo que maduras antes y aprendes más rápido ciertas cosas que de otra manera, si hasta los 30 o hasta los 20 años, como le pasa a mucha gente, que hasta que no se va a estudiar a la universidad, no se va de casa, pues hay cosas que aprendes de otras culturas, por decirlo, dentro del mismo país, pero en cada sitio sí de una manera.
Y luego lo malo, pues al final, joder, pues lo malo es que al final no te afincas en ningún lado y pierdes, no amistad, pero contacto con cierta gente, porque al final sí, es verdad, existen las redes sociales, a día de hoy la comunicación es muy sencilla, pero yo creo que a todos nos gusta el llamar a una persona y bajarte al bar de abajo y echarte un café, una Coca-Cola, una cerveza y poder disfrutar del colega, del amigo, de la amiga, lo que sea, y no por una videollamada, una llamada. Entonces hay ciertas relaciones que se pierden, sobre todo yo, mis amigos de la niñez y demás, tengo muy poca eh, relación. Pero bueno, Ya. siempre he intentado quedarme con lo bueno. La verdad es que no le veo casi nada malo, la verdad. Qué bien, me gusta. Y para hacernos una idea, ¿qué edad tienes y a qué te has dedicado cuando, bueno, pues empezaste a trabajar y demás? Mira, pues he cumplido 29 años y me he dedicado un poco a... Depende en cada sitio donde he estado, me he dedicado a una cosa, pero cuando empecé a trabajar con 17 años, empecé siendo comercial. Luego también estuve trabajando con 22 años más o menos en Alicante, trabajé en un taller de coches. Pero vamos, últimamente, los últimos 5 años, he estado trabajando en una carpintería, en una fábrica de madera. Ya. Y bueno, si no me equivoco, pues tuviste un accidente bastante grave bueno, entiendo que sería un momento fuerte, que creo que no pudiste andar durante 4 meses. Eh, Cuenta un poco qué te llevó también, bueno, si quieres contarnos un poco del accidente, qué es lo que pasó y qué es lo que te hizo llevar a decidir cambiar de vida después de 7 meses de baja, creo que estuviste, ¿no? Sí, pues mira, yo antes del accidente que pasó en julio del año 2023, estamos en el 24, sí, en el año 2023, en julio, yo ya llevaba una temporada que en mi vida yo, como te decía antes, necesitaba un cambio, pero no por nada especial, pero yo ya veía que necesitaba un cambio de aires. Y la verdad es que tengo unos amigos que a principios del año 2023 ya hicieron un cambio de vida yéndose con una autocaravana, que son Karen y Jordi, se fueron a Canarias a vivir con una autocaravana y a mí eso me inspiró un poco, de decir, wow. Entonces, en junio del 2023 yo fui a visitarles una semana, a vivir con ellos en la autocaravana durante Sí, una semana. Y a mí ya algo por dentro me hizo tilín, ¿no? sí, Y curiosamente, para que veas cómo es la vida, al mes siguiente de volver, en julio del 2023, un día normal y corriente, como todos los días, yo tengo un accidente muy grave en la empresa, en la fábrica, que es que me atropella una Fenwich o un torito grande, no de estos eléctricos, sino uno de estos grandes que va a gasoil, que pesará unos 5 o 6 mil kilos aproximadamente. Entonces me atropelló el pie. Entonces, claro, para mí fue un susto, sobre todo porque al principio no me aseguraban si iba a volver a poder andar o si iba a poder hacer vida normal. Entonces esto me asustó. Gracias a Dios, eh, estoy totalmente recuperado. Me queda alguna secuela, pero nada, más visual, o sea, más de la piel y eso que de andar y demás. Pero claro, como tú bien decías, yo estuve 4 meses tirado en una cama sin poder apoyar el pie sin andar. Claro, durante esos 4 meses, tú imagínate la cabeza, las vueltas que le di. buah, Y entonces, por una parte, al principio pensaba, oye, pues vendo el coche que tengo, tenía un Seat Ibiza nuevo, lo vendo y con eso me compro una furgoneta y lo dejo todo y empiezo una nueva vida. Pero había días que de la propia vorágine de estar ahí en la cama y negativizado y demás, no lo tenía claro. Y a partir de los 4 meses empecé a andar y en febrero de este año volví a incorporarme al trabajo. Y a las semanas de estar ahí en el trabajo ya me di cuenta de que yo eso no era lo que quería. Que a mí necesitaba vivir una experiencia
y que estaba ya cansado un poco de vivir en un trabajo de 8 horas yendo a un sitio y que tenía otros sueños y otras metas y me veía con 28 años, 29 que tengo ahora, ¿vale? 29, 28 años y dije, es el momento de hacerlo. Entonces, gracias a ese accidente es lo que me catapultó a tomar realmente la decisión, porque yo creo que sin el accidente, al final uno ya va cumpliendo, claro, con 20 años tomar la decisión de cambio de vida es mucho más sencillo que Sí. ya con 28 años o 27, que llevas 5 años en una empresa, que tienes un sueldo bastante normal, que vives bastante normal, que vives bien, tienes tengo mis amigos afincados en un sitio, ya había hecho como raíces en un sitio, y entonces estaba un poco acomodado. Entonces me hubiera costado más tomar la decisión de cambio de vida y cumplir algunos sueños que quiero cumplir a día de hoy. Entonces el accidente, por un lado, fue un poco algo malo, pero gracias a eso, en mayo de este año, compré la T4 que tengo ahora y hoy estamos a septiembre del 2024 y llevo un mes ya viviendo y siendo muy, muy feliz. Qué bien. No, la verdad es que muchas veces sí, las cosas graves que nos pasan en nuestra vida pues nos hacen tomar decisiones que igual de otra forma nos hubiesen costado muchísimos años, muchísima preparación mental para tomarlos. Así Claro. que bueno. Y nada, has mencionado la Volkswagen T4 que tienes, la Mañoneta, si no me equivoco, ¿no? ¿Es su nombre? Exactamente, sí, el Sí, nombre es La Mañoneta, todo el mundo ya la conoce como La Mañoneta, qué fue bueno. una ocurrencia que lo hice también para redes sociales, para llamarlo de alguna manera diferente al resto de todas las cuentas van life que hay, Sí. y se me ocurrió hacer el juego de furgoneta y como yo soy maño y demás, pues La Mañoneta, la verdad es que es gracioso. Qué bueno. Yo he visto un montón de vídeos tuyos en Instagram, pero que lo podéis encontrar como La Mañoneta, pero ¿en algún otro sitio también estás creando contenido para que la gente te pueda seguir? Sí, estoy ahora mismo en TikTok y en Instagram. Las dos cuentas se llaman igual, Mañoneta, La Mañoneta, y ahí me encontraréis para seguirme el día a día de un poco de lo que voy haciendo. Buenísimo. También dejaremos un enlace en la descripción en el artículo que acompaña este episodio para que le cotilleéis por ahí. Pero quiero saber un poco más de tu furgoneta porque además las Volkswagen T4, pues para mí es un vehículo importante, ¿no? El primer vehículo que empecé a vivir en el largo plazo en una furgoneta. Y bueno, cuéntanos un poco qué tipo de T4 es, de tamaño, qué facilidades tienes, si la compraste ya hecha o la hiciste tú, la amueblaste un poco. Pues mira, es una T4 que los que conocen del mundillo y les gusta la tendrán visualizada. Es el primer modelo de T4, es del año 94, fabricada en Bosnia, pero la trajeron el año 2000 aquí en España. Es así más cuadradita, no la Sí, edición más moderna que es un poco más redonda. Es roja y es el modelo All Star que llamaban. Tiene el vinilo de All Star. Y la compré a una pareja que la tenía medio camperizada. Tenía los muebles, tenía una nevera muy vieja, trivalente. Y entonces yo con un amigo de allí de Pego, que se dedica a la camperización desde hace 15 años, se llama José, Nautilus Vans, eh, le dije, mira, voy a vivir en una furgoneta y necesito adecuar la furgoneta para vivir en ella. Entonces ya le pusimos una placa, le pusimos dos baterías, le cambiamos algo de mobiliario porque la cama era muy pesada, entonces le creamos un somier que hace de sofá también. Luego la nevera se la cambié por una eléctrica en vez de electrivalente. Tengo tres fuegos a gas, eso sí que estaba ya. Y la arreglé un poco de mecánica porque tiene muchos kilómetros y claro, no deja de tener 30 años a día de hoy. Pero la verdad es que desde hace 3 meses que la tengo, la compré en mayo del 2024 y estoy muy muy contento con ella, la verdad. Era la furgoneta que quería una Volkswagen. Sí que igual hubiera preferido algo más moderno, porque siempre vas con un poco de miedo de que le cuesta arrancar, sobre todo si está frío, ha estado 2 días parada, pues le cuesta, tiembla un poco cuando arranca, ¿no? Porque sí. es un vehículo viejo,
y estaba yo acostumbrado a un Seat Ibiza totalmente nuevo, kilómetro cero. Entonces, Wow. claro, las primeras veces, el cambio de marchas, todo eso, me Sí. llamó la atención que fuera tan diferente, pero estoy muy contento con ella y hay a veces que la miro y a veces solo la miro diciendo, joder, de orgullo decir, qué guay lo que tengo, pero también me tuve que adaptar a la economía, porque al final hay gente que te dice, te compras una furgoneta y la camperizas tú. Relativo eso porque, como bien sabrás, todo hay que homologarlo, hacer las cosas bien, cómodas, y todo cuesta un dinero y me tuve que adaptar también al presupuesto y a la economía que yo tenía. Entonces, por eso escogí esta furgoneta, pero vamos, Genial. estoy más contento que la leche. Qué bien. No, y la mejor furgoneta es la que cada uno se puede permitir y estar contento con ella. Claro. Y tengo curiosidad del tamaño, más o menos porque, o sea, ¿cómo se te hace el vivir en una furgoneta así? También habrá gente que está diciendo, bueno, igual puede estar de pie, tiene un techo alto, tiene un techo elevable. Cuéntanos Nada, un poco más. el techo es normal, no quepo de pie. Sí, Tampoco es que sea yo Yao Ming o Pau Gasol, mido 1,70, eso es una pero sí, ventaja. claro, la vida cuando estás de pie estás agachado. Sí, Entonces, mis amigos de Canarias ya me han recomendado ejercicios porque ellos también antes de la autocaravana vivieron en una furgonetica más pequeña que la mía sí, y me dijeron, todos los que, no, que somos aquí furgoneteros, somos expertos en hacer estiramientos y demás porque sufrimos de espalda sí. y, y del cuello. Entonces no cabes de pie, pero la verdad es que de momento para mí no es un problema, porque tampoco paso mucho tiempo de pie, te acostumbras a cocinar sentado, a estar sentado, luego como tengo uno de los muebles, ¿vale? Para que te hagas una idea, que es donde yo pongo la ropa y demás, lo que es la puerta del armario yo la elevo y se hace mesa. Entonces me da justo a estar sentado en el sillón cama y poder Sí. ahí trabajar y hacer algunas cosas con el ordenador y comer ahí y demás. Entonces realmente no es No. tan incómodo. También ahora mismo estoy solo y entonces es mucho más cómodo. Hemos estado dos personas y tampoco yo pensaba que se iba a hacer más incómodo, pero hace poco está en Instagram, que lo subí hace poco en unas historias, me di cuenta que, porque yo los asientos que tengo, es uno del piloto, lógicamente, y hay modelos donde solo hay uno, ¿vale? De copiloto, pero yo en este caso me venía con dos. Tengo Sí. dos asientos de copiloto y descubrí hace 2 días que o sea, que lo puedo tumbar totalmente. Entonces le he ganado como 1 metro más, Sí. medio metro más de furgoneta, porque claro, ahora puedo entrar y salir digamos, a la cabina y estoy súper contento porque le he ganado espacio. Sí, Entonces, yo espacio. vi el vídeo y además, claro, me trajo muchos recuerdos porque efectivamente mi T4 era igual, tenía un asiento de copiloto doble y se bajaba y yo lo usaba muchísimo. Claro, claro, es una Y se te maravilla. ve muy, muy feliz efectivamente de haber descubierto eso Claro, son y de haber estas cosas ganado unos pocos metros. que no piensas porque, claro, hay gente que me contesta y me decía, hombre, pero era bastante lógico que las palancas, ¿no? Que no las has inventado ya, pero nunca me había parado a pensar a decir, Ya. tendrá palanca. O sea, lo vi el otro día de casualidad porque se movía mucho y dije, buah, y me ha dado un poco de vida porque poder dejar más cosas y demás. Sí, es una gozada porque además baja mucho y se queda totalmente plano Es y que es efectivamente te puedes totalmente plano, o sentar, sea, o sea, es si una tuviera gozada. un niño podría dormir ahí Sí, casi. sí, tranquilamente. No, no, efectivamente, sí, sí. Y de larga que Y, puede ser la T4, 4,65 m más o menos, Sí, me creo que parece. suele haber dos versiones, una que es 4,60 y otro 5,10 m. La La versión mía, larga es la de 5,10, o sea que la la tuya mía es de probablemente cuatro sea la sesenta normal, y sí. cinco Y de Vale. altura con la claraboya y la placa puede estar en 2,05 más o Sí. menos. Y tema baño, ¿cómo te apañas con el baño, con la ducha y todo eso? Pues eso lo he explicado hace poco porque, claro, familiares y amigos lo primero que te preguntan, yo he visto Sí, muchos vídeos tuyos precisamente hablando de esto y me imagino que tú que llevas tantos años, ahora hay muchas posibilidades, pero cuando tú empezaste igual no había tantas y lo primero que te dicen es, ¿y el baño? Como si fuera algo, nada, pues hago sí, como haces tú.
Mear, el pipí lo hago en una botella Sí, porque no tal, entonces intento desecharlo en sitios donde puedo o en el campo, porque normalmente intento ir poco por la ciudad, estar dentro de la ciudad, entonces siempre hay naturaleza para dejarlo, que los perros lo hacen y nadie se queja y no pasa nada. Y la voy lavando la botella y la voy cambiando. Y luego para las otras necesidades, pues utilizo un baño seco, con una bolsa de basura, sí, arena de gato, serrín, lo que compre en cada momento, y lo voy tirando también a la basura o a los sitios donde puedo tirarlo. qué Más que bueno. nada lo he hecho por espacio, porque sí que hay baños secos, pero el que yo tengo es uno que compré por internet, que se plega totalmente, ocupa muy poco, y Sí, entonces para utilizarlo una vez al día, que es para lo que utilizo el váter plegable y portátil, eh, no necesito más de momento. Sí que sí, el día de mañana igual, también lo hice por economía, porque el váter me costó 10 o 15 euros y dije, ya está, suficiente. Porque al sí, principio, como solo es poner dinero para todo, al final, al principio, dices, no quiero poner ya más dinero. y, y entonces, de momento, ahí. Lo malo es la ducha. La ducha sí que es un poco incómodo porque me puedo asear dentro, porque la ducha es exterior. Tengo una ducha exterior que va del depósito con una alcachofa que cuando hace bueno me puedo duchar fuera sin ningún problema. Pero hoy, por ejemplo, en Burgos, pues empieza a hacer ya fresquito porque estamos en septiembre, encima sí. está lloviendo, entonces hay menos posibilidad, pero nada, la suerte que tengo es que el cable de la alcachofa de la ducha me llega perfectamente al fregadero y entonces lavarme la cabeza y asearme lo justo para, para no oler mal, hablando mal y pronto, te da, pero bueno, de momento contento con todo y bastante sencillo, la verdad. Sí, qué bueno. Mira, casualidad, no sé si ayer o antes de ayer fui al supermercado y vi unos zumos Sí. y me acordé que me vino un recuerdo de decir, ostras, este zumo es el que compraba yo para, como botella del PIS, porque lo iba Claro, cambiando de vez en cuando claro. y me vino con unos recuerdos que no sé, hacía tiempo que no me fijaba y claro, ahora ya lo hago de otra forma, pero sí me Sí, trae ya lo mucho, vi, ya lo vi. Es- muchos recuerdos. Está Y, bastante curioso. Claro, yo al y principio era sí, transparente la botella y había gente que se te quedaba mirando un poco raro. sí, Ahora ya he buscado botellas que tienen color para que no se note tanto o sí. tal, pero bueno, al final, Sí, bueno, tiene que ser un poco de combinación, ¿no? Que sea translúcida para que veas más o menos por dónde está, pero que a la eso es. vez tenga alguna etiqueta o algo que lo cubra un poco. Por eso yo hacerte que con las de zumo eran las que mejor me iban. Pues Y mira, respecto me apunto el tip sí, y sí. la probaré. Y respecto a la ducha, mira, sí que yo, por ejemplo, cuando he vivido en furgonetas que no tenía ningún tipo de ducha ni nada, algo que usaba y me gustaba mucho eran los gimnasios. Y además ahora que hay cadenas de gimnasios que tú te puedes dar Claro, de alta y ir a gimnasios de diferentes partes de España, siempre que sea de la misma empresa, me parece muy buena idea porque al final puedes disfrutar no solo del gimnasio, sino de las duchas. claro. Y no sé, pues ahora, por ejemplo, pues ya está guay, tengo ducha y todo, pero bueno, no sé, es algo También que lo que he también hecho me gusta alguna vez recomendar a la gente. es en aplicaciones de pádel, jugar a pádel Sí, y aprovechas en los vestuarios también y después de pádel te das una ducha que también se agradece o en las piscinas también tal cual. cubiertas también aprovecho para hacer algo de deporte y también luego para pegarme una ducha y son Sí, bastante económicas porque igual una entrada te puede valer 2 o 3 euros, o sea sí, que sí, está los bastante polideportivos y eso también están guay claro, municipales. Y luego hay exacto. países, pues como en Reino Unido, por ejemplo, que he viajado pues por Escocia, por Gales y demás, y ahí en muchas gasolineras grandes también las duchas son gratuitas. En Ah, España, por mira, ejemplo, sí que suelen ser de pago, claro, donde paran los camioneros, pero por ahí en algunos países son gratis. Entonces también hay que aprovechar eso, ducha de agua ilimitada sí, 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 caliente. O sea, claro, claro. sí. Y luego también me has dicho que estabas pensando en escribir un libro, te apetece mucho, tengo curiosidad de eso, de saber qué temas o experiencias te gustaría transmitir en un libro. Mira, pues lo del libro, yo escribo desde que tengo 15 años o así, pero nunca lo había enseñado a nadie ni nada, ni se lo había dicho. Y desde hace unos años ya escribo ya un poco más serio.
Y la ilusión es escribir un libro de relatos contando un poco historias que me han pasado porque tengo mucho para contar. También es verdad que cuando tenía 22 años, en el año 2015, antes de ir a Denia, yo hago un camino de Santiago desde Logroño hasta Santiago de Compostela y ahí escribo una especie de diario que llegué a estar a punto de publicarlo, pero al final, pues mira, no me sentí seguro y no lo publiqué, pero ya contacté con alguna editorial y demás, porque contaba la historia de cómo era hacer el Camino de Santiago durante un mes sin dinero, sin teléfono y nada, totalmente a la aventura. Qué bueno. Entonces, ya ahí ya me picó el gusanillo de contar historias y desde enero del 2024 contraté a una profesora de escritura creativa para ponerme en serio y ahora estoy escribiendo relatos y aprendiendo un poco a profesionalizar los textos que tengo. Para el día de mañana me gustaría en unos años poder sacar un libro con todos los textos que tengo escritos contando historias, relatos cortos o un relato más largo, poemas, frases y me haría ilusión porque es una de las maneras que tengo y que uno de los sueños que tengo de comunicarle al mundo un poco lo que yo he vivido a pesar de tengo 30 años todavía, ¿no? Pero me parece más interesante eso que escribir, por ejemplo, un, una novela o un libro autobiográfico o algo de eso, ¿sabes? Sí. Entonces, estoy trabajando en ello y otro de los motivos por el cual dejé la vida que tenía era eso, porque al final yo aquí me levanto a la hora que me da la gana y me da más inspiración escribir cuando puedo escribir. De la otra manera, a las 8 tenía que estar en la fábrica, salía a las 6, sales reventado, no te apetece ponerte a hacer nada. Entonces, otro de los motivos era para también buscar esa inspiración y esa tranquilidad para el día de mañana poder sacar el libro. Y también por eso me abrí las redes sociales, ya aparte de para contarle al mundo un poco lo que es vivir, pero también un poco también para llegar el día de mañana a hacer una pequeña comunidad o lo que sea y poder enseñarles el libro y las historias que tengo para contar, porque tengo mucho para contar, pienso. Qué bueno, qué guay. Y luego has dicho el tema de buscar a un editor o sea, buscar a alguien para sacar el libro. Pues, joder, yo me doy cuenta de que muchas veces eso, tenemos un poco eso, ¿no? De no, es que un libro tengo que buscar a una empresa para que lo saque adelante. Y, Claro, joder, hoy en día yo me doy cuenta de lo fácil que fue para mí en su día sacar el libro, autopublicarlo. Y es algo que recomiendo a todo el mundo porque te saltas al final también con muchos intermediarios claro. que al final, bueno, pues tienen que cobrar también. Y en cuanto al dinero que te puede generar un libro autoeditado frente a no hacerlo, pues cambia mucho, ¿no? Y en mi caso pues, fue una locura la Yo diferencia. en su día en el 2015 una de las posibilidades era autopublicarlo, pero tuve la suerte o la fortuna, no sé cómo decirlo, que a una de las editoriales que les mandé un borrador Sí, les llamó mucho la atención la historia y cómo lo contaba, y porque además era un poco didáctico el libro, llevaba una serie de códigos con imágenes y vídeos, y les interesó bastante. Lo que pasa que, pues mira, era un poco más joven y me dio miedo tirarme a la piscina, y también porque el contrato era un poco 50-50 y al final pues me eché un poco para atrás. Creo que si me pasara ahora, creo que me lo autopublicaría porque tiene tironcillo, pero bueno, ahí está guardado, o sea que... sí. Mira, yo hablé con Ana de Triunfa con tu libro en el podcast de Cómo otra viajar. Lo dejaremos también en las notas del Sí, episodio, en el artículo que acompaña, porque hablamos un poco de eso y me parece un tema muy interesante. Así que nada, no vamos a hablar más de esta hora, pero por si a alguien le interesa lo puede escuchar por ahí. Y vale, Edgar, me gustaría saber también cómo te ha cambiado un poco la vida el vivir en una furgoneta. ¿Qué ha sido un poco lo más desafiante y lo más gratificante hasta la fecha? lo que más me ha cambiado es en el ahorro, yo creo. En el ahorro, pero no económico, sino a nivel... Sobre todo he aprendido bastante a lo que es ahorrar agua, porque yo tengo un depósito de 90 litros, que para una persona es bastante autonomía. Pero ahora, por ejemplo, he estado 3 días en Zaragoza, en casa de unos familiares,
Y me he dado cuenta de que ciertas manías que tienes aquí, porque claro, cuando te lavas los dientes o friegas o demás, intentas consumir el menor agua posible. Sí. Y para ducharte y todo, lo mismo. Entonces, sin darme cuenta, a pesar de solo llevar un mes de aventura y viviendo en la Mañoneta, me cepillaba los dientes y cada vez apagaba el grifo y en la ducha exactamente igual, cosas que antes no tenías tan interiorizado y aparte estás haciendo algo bueno por el medio ambiente, ¿no? A pesar de Sí. también de economizar sobre ti. Y, ¿Y qué más? Pues es que al final lo mejor de haber tomado esta decisión es la perspectiva con lo que veo la vida y la felicidad. Es que la palabra es la felicidad y la tranquilidad que tengo ahora que antes no tenía y que necesitaba. O sea, ahora la gente me escuchará y dirá que esto es tal, pero levantarte, hoy me levanto a las 7:30 de la mañana, ¿sabes? Que no me levanto a las 12 de la mañana, pero levantarte a las 7:30 de la mañana, teniendo un día por delante y hacer un montón de cosas y no tener, entre comillas, nada programado y esa independencia de poder hacer un poco lo que te dé la gana en cada momento, para mí es algo increíble, ¿sabes? Y Sí. eso es lo que de momento lo que mejor me llevo de vivir aquí en la Mañoneta. Y aparte, por ejemplo, ayer estaba en Soria, hoy estoy en Burgos, mañana me voy a León y el sábado estoy en Gijón. O sea, a mí que me gusta conducir y encima intento ir por carreteras nacionales y voy fijándome en los pueblos que vas pasando, a veces me paro, porque como no tengo prisa ninguna, a veces me ha pasado de estar y ver algo que te llame la atención, pararte y estar ahí 2 horas viendo el pueblo o un monumento o simplemente tomándote un café viendo una pradera, ¿sabes? Entonces, eso es maravilloso de momento para mí. Qué guay, sí. Y yo también me doy cuenta que los comienzos, cuando vives en una furgoneta, es algo que te da la vida, ¿no? Que todo, que esa libertad que tienes, lo que tú dices de poder ir a cualquier sitio, despertarte a la hora que quieras, de estar donde quieras, es mágico. Así que aprovecha también estos primeros momentos porque me doy cuenta que con el paso de los años, al final lo Se pierde. normalizas y le quitas un poco esa ilusión que transmites tú y que yo recuerdo que al principio para mí era buah, un sueño hecho realidad, cualquier cosa, ¿no? Y luego, pues sí, como todo, pues se normaliza. Claro. Y bueno, ¿qué planes de futuro tienes? Bueno, ya me has hablado que vas a tirar un poco hacia Asturias y por ahí, pero así en largo plazo, ¿cómo te ves de aquí a un año o a 2 o a 5? Pues mira, a corto plazo, supongo que ahora estoy aprovechando los últimos coletazos así del otoño para estar por aquí por el norte, porque soy bastante fan del norte, porque no tengo ni calefacción ni aire acondicionado en la furgo. Y entonces aprovecharé el invierno, lo pasaré por el sur, que se está más calentito. Sí, Y una de las cosas que sí que tengo programadas en un periodo de menos de 2 años es pegarme una temporada larga en Portugal. Me llama mucho la atención, a pesar de que el viaje en principio sea nacional, porque me da un poco de miedo con esta furgoneta irme a Italia o a sitios así que me llamarían la atención, pero bueno, nunca lo descartaría. Pero de momento con esta furgoneta me da un poco de miedo tan lejos. Entonces, uno de los objetivos sí que me gustaría pasarme pues como 2 o 3 meses en Portugal y a largo plazo, a 5 años, por ejemplo, pues yo qué sé, yo te veo a ti, por ejemplo, y haber ido por Europa y demás tiene que ser brutal. Entonces me gustaría, si va bien y puedo dedicarme y ganar un poco más de dinerito y me puedo permitir una furgoneta mejor y más moderna o lo que sea, pues no descartaría que en 5 años pudiera estar por Italia o por Europa. Ese sería un poco el planning. Y una qué cosa guay. que me encantaría, que es como un sueño, pero de momento lo veo muy, muy, muy lejano, sería también pegarme una temporada en Argentina. O sea, dejar España y cogerme allí una furgoneta y recorrer Argentina, por ejemplo, en, no sé, 8 o 10 meses, un año. Es que me encanta Argentina desde hace muchos años.
me llama la atención la cultura, veo programas y podcasts y streaming de allí porque estoy loco por Argentina, macho. Ya. Entonces me gustaría el día de mañana, por lo menos, aunque sea ir un mes de vacaciones, ¿sabes? Sí. Pero sería también otro sueño por cumplir, la verdad, irme a Argentina un año, por ejemplo, en furgoneta o lo que sea. Qué bueno, suenan muy buenos planes y decirte que no tengas miedo con la T4, que seguro que te lleva al fin del mundo si quieres. Conozco a gente que tiene furgonetas de 2018, 2019, 2020 con problemas gravísimos de electrónica Ah, y claro. demás, que yo en ninguno de mis vehículos he tenido problemas tan graves. Entonces, joder, muchas veces tenemos eso de, joder, un vehículo antiguo. Mira, a mí ahora mismo, te digo verdad, me daría más miedo conducir un vehículo de 2020 que uno del 2004, como tengo ahora. Claro. Y A ver, mi T4 también era del 94 y me fue estupendamente. O sea, yo recuerdo haber visitado un taller en Alemania y uno en Francia, si no me equivoco, o sea, poco más. Y el resto, pues cuando volvía a casa por Navidad o lo que sea, sí aprovechaba para llevarla a un taller claro. y que me hiciesen algo, oye, pues que me está haciendo un ruido, no sé qué, pero de dejarme tirado, es que creo que ni una vez. O sea que de verdad no tengas miedo y estoy seguro de que con los kilómetros verás que es más fiable de lo que la gente probablemente te esté diciendo, ¿no? De, "Ah, Claro, ese claro. cacharro viejo no vas a llegar a ningún sitio". Sí, porque los familiares te ven, ¿no? Y sobre todo ahora que Sí, acabo de empezar, te dicen, ¿pero a dónde vas con esta furgoneta? Y la tal verdad es que cual. de momento es verdad que la única cosa que tiene es que le cuesta subir un poco las cuestas, nunca Sí, mejor dicho, pero la verdad es que aquí la mañoneta aguanta, la verdad es que es una maravilla. Cuando sí. vas conduciendo, la verdad es que de momento va bien. Por eso, igual cuando coja confianza, igual digo, pues mira, me voy a por Europa y salgo de España. Pero bueno, de momento nos quedamos en territorio nacional. Claro. Y te quería preguntar, para alguien que, bueno, al igual que tú, esté considerando en hacer un cambio radical en su vida, ¿qué consejo le darías? Buah, que lo tome, ¿eh? Es que esto lo hemos hablado mucho con mis amigos que estaban en Canarias, con Karin, con Jordi, que ellos también cuando fueron a tomar la decisión, pues todo el mundo al final dice, hey, pero si tienes trabajo, estás acomodado, pero ¿qué vas a hacer? Pero no, estás loco. Igual que me dicen a mí, ¿no? Pero ya no solo el coger una furgoneta, un camión, o hay gente que quiere cambiar de trabajo y no se atreve. Yo en estos casos, como yo he estado tan acostumbrado en esta vida a cambiar y tomar decisiones, el truco siempre que he hecho ha sido pensarlo muy poco. A mí siempre desde pequeño me han dicho, no, cuando vayas a tomar una decisión muy trascendental, mira los pros, las contras. Yo pienso que es un poco perder el tiempo eso. Lo puedes hacer, ¿no? Y ver a ver si te compensa o no, pero yo, por ejemplo, si yo ahora no hubiera hecho este cambio, luego con 40 años te pones a pensar y dices, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Yo, por Sí, ejemplo, por suerte en esta vida, no me voy a quedar de momento, con las ganas de decir, cuando tuve 12 años le dije a mis padres que me quería ir a un internado a vivir solo y no me quedé con las ganas. Ahora con esto de la mañoneta lo mismo, o sea, no quiero tener ese pensamiento de decir, ¿y si lo hubiera hecho? Prefiero hacerlo y está claro que te equivocas, pero al final la única manera de aprender, como bien sabrás, por mucho que te digan que ahí hay un muro, hasta que tú no te pegas contra el muro no aprendes que ahí hay un sí. muro. Entonces, yo a la gente y a mi alrededor se lo digo siempre, cuando colegas te llaman y te dicen o tienen un problema o a veces con relaciones o con trabajos o toma la decisión. Si, si a ti te ha venido eso a la cabeza, es por algo. Si tú estás bien y no tienes ningún tipo de motivación de cambio, a ti no te viene a la cabeza. Si te viene es porque tu cuerpo y tu ser te pide algo. Entonces, hazlo y ya está. A ver, siempre con dos dedos de frente, ¿no? Que somos gente adulta, pero quiero decir, yo les diría que lo hagan y la persona que me esté escuchando, que no tenga miedo ni mire atrás. Qué Pa'lante. bueno. Sí, sí, es muy feo arrepentirse de cosas Claro, que no has hecho, así que no, me gusta tu mensaje. Y nada, espero que sigas transmitiendo eso. Invitar a todo el mundo, por supuesto, que te siga en la mañoneta. gracias. Dejaremos eso, un enlace en las notas del episodio. También dejamos un enlace a Camperizando, que ya sabéis que si estáis buscando un taller de camperización, os podemos ayudar
a localizarlo en vuestra zona y que haga lo que quiera hacer y que esté disponible, que no es fácil esto últimamente. Nada, Edgar, ha sido un verdadero placer. Espero que coincidamos en algún futuro por ahí de viaje. Yo también tengo pensado ir a Portugal, así que lo mismo Mira, coincidimos por ahí, sí. te quiero dar las gracias por la oportunidad que me estás dando. Yo te sigo antes de toda esta idea, me empezaste a salir en Instagram, me imagino como mucha gente, y la verdad es que te he seguido durante estos últimos meses. Y para mí la verdad es que me hace un poco de ilusión que una persona como tú me ha aceptado la entrevista y el podcast. Y porque hemos hablado con mis amigos, he hablado ya mucho de ellos, pero son los más cercanos a furgoneteros que tengo. Sí. Con Jordi y con Karen hemos hablado mucho de ti, de mira que lo del baño seco, lo de la ducha, lo del pipí, muchos tips, y siempre sales en nuestras conversaciones, entonces supongo que les hará ilusión que bueno. me hayas aceptado la propuesta, y te doy un millón de gracias, la verdad. Nada. Y ojalá nos podamos conocer en persona Eso y seguro dentro que de un sí. año o dos volver a hacer otra charla y contarte cómo está la mañoneta. Eso es, cómo ha ido avanzando y los problemas y las aventuras que has vivido. Eso es. Nada, te mando un fuerte abrazo aquí desde Tarifa, Edgar. Muy bien, pues muchas gracias. Yo desde Burgos. Un abrazo, Venga, amigo. chao.